Yo sé que normalmente ustedes están acostumbrados a que si vamos a hablar de algún tema futbolístico, del otro lado está el señor Fabri, porque fútbol se escribe con F de Fabri. Pero en este caso no vamos a hablar solamente de fútbol, o vamos a hablar de fútbol de alguna forma diferente, porque el fútbol asociado a otras cosas de la vida. Por eso tenemos la presencia y le agradezco a Leo Albajari que está con nosotros desde la ciudad de Buenos Aires. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Marcos? Un placer enorme. Gracias por la invitación. Fabri es un amigo, fue profesor, fue compañero Ujú. y ayudante en este proyecto que te voy a contar ahora, así que para mí es un honor. Es mi vida ya lo típico, estar rodeado de hinchas de Platense. Eso ya es así, ¿eh? Bueno, eso en mi caso no sé por qué lo decís. Los Bueno, conozco a todos ya. bueno, ahora conoces uno más. Ahora conoces uno más. Lo que acabas de decir lo voy a tomar como un halago, porque podría Sí. tomarlo mal, pero lo voy a tomar como un halago. Está bien. Los queremos, los Este, queremos. Acá los cuervos de está Parque bien. Chacabuco los queremos. Bárbaro, me alegro. Bueno, tenemos un enemigo en común, por lo menos. Sí. Así es. Los dos odiamos a Huracán. Leo, pero yo no te convoqué por eso. Yo quiero que me contame primero un poquito todo de dónde venís, cómo llegás a esto, antes de saber cómo llegás a este proyecto. Dale, yo soy periodista deportivo, Marco, soy docente en distintas universidades, siempre vinculado al deporte y al fútbol. Creo que a vos te pasará lo mismo. Bueno, Ale es muy de esos también. Yo creo al fútbol como parte fundamental de la cultura argentina. No se puede explicar la Argentina sin hablar de fútbol, con quien la quiera conocer. Entonces, desde ahí lo que me pasa es que todo el tiempo estoy tratando de explotar esta herramienta. Cómo llegar a las nuevas generaciones en distintos ámbitos, ya sea conociendo la idiosincrasia argentina o conociendo la historia. eh, el fútbol para mí es fundamental. Entonces, soy profe de deporte y política, soy profe de cultura argentina a través del fútbol en otras universidades. Me gusta siempre vincularme a través de esto y tomarlo como algo que nos sirve mucho para comunicar. Y además soy guía del Museo del Holocausto desde hace muchos años y eso me dio la posibilidad de llegar a este proyecto. Bueno, vos fijate, para vos que estás escuchándonos a la charla que voy a tener yo con Leo, vos dirás, no, bueno, otra vez fútbol. Yo soy argentino y a mí no me gusta el fútbol. Ok, no estamos hablando de eso. No estamos hablando si te gusta, no te gusta. A nuestro caso nos gusta, pero no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que es un elemento de la idiosincrasia argentina el fútbol. Te guste o no te guste. Si vos vas a decir en cualquier lado, soy argentino, te van a decir, ah, Maradona. O te van a decir, Messi ahora, digamos, pero y vos decís, pero yo no tengo nada que ver, a mí no me gusta el fútbol, pero te van a decir igual. No es que, porque argentino está ligado a eso, aparte del asado, la telenovela y algunas otras cosas, pero el fútbol es como el determinante. Vos decís Argentina y te dicen fútbol. Después el segundo Francia, ¿no? Pero primero Sí, 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 pero porque, a ver, la sociedad argentina, la porteña, la de muchas ciudades se desarrollaron a través del fútbol, Marcos. Digo, a la misma altura. El fútbol nació con la sociedad argentina. Entonces, la forma de explicar su avance, sus desarrollos, sus crisis, es mirando también el fútbol. Y es verdad, y que la gente se quede tranquila, no vamos a hablar de tácticas y estrategias en este rato que estemos conversando. Exacto. Vamos a hablar de otras cosas, seguramente. Bueno, contame cómo es vos, cómo llegaste al proyecto y bueno, esto no es un juego, ¿no? Sí, no fue un Digamos. juego, es el proyecto, es una idea que se me ocurrió trabajando en el Museo del Holocausto, en un Museo del Holocausto que anteriormente tenía otro tipo de muestra, un poco más anticuada, que después en el 2019 se pudo ayornar y hoy es uno de los museos del Holocausto, te puedo decir, conociendo a varios, de los mejores de Latinoamérica, sin dudas, ¿eh? Ujú. Pero en ese contexto en el que el museo había quedado un poco quizás alejado de un público general, a mí se me ocurrió hacer un proyecto en el que uniera las dos temáticas, la temática de nazismo y holocausto con el fútbol. Es decir, que las nuevas generaciones de escuelas públicas, privadas, judías y no judías, puedan conocer lo que fue el proceso del nazismo, lo que fue la persecución a los judíos en toda Europa, su consecuente exterminio, a través de historias de fútbol. ¿Qué quiero decir con esto?
que lo que yo les cuento es lo mismo que ellos puedan escuchar de el arte, de las profesiones, de la vida judía en general en Europa, pero a través de lo que pasó en clubes. Es decir, la presencia judía en el deporte europeo era muy fuerte hasta la década del 30, como la Mm, presencia en las artes, en como la las artes, presencia en claro. las profesiones. Eh, y a partir de ahí, este proyecto lo que hace es contar 11 historias. 11 sí es un número muy, muy futbolero, lo sabrás bien, Marcos. Sí, 11 historias que cuentan historias de leyes raciales en contra de los judíos, persecuciones a entrenadores, persecuciones a clubes, persecuciones a jugadores. Y después sumé un capítulo que a mí me pareció, lo es, creo, ¿no? Que a mí me parece que es inédito, que no lo han contado muchos, que es lo de la presencia del deporte y del fútbol dentro de los campos de concentración y exterminio. Que si yo lo cuento así, vos que sos futbolero dirás, wow, qué interesante. Otras personas nos puedan decir, bueno, pero ¿qué tanta importancia claro. puede tener hablar de fútbol y de deporte adentro de un campo con todo lo que pasaba? ¿Viste esa famosa frase de Valdano, Marcos, que dice, el fútbol es la cosa más importante de lo menos importante? En Así este es. caso cuadra igual. Es verdad que hablar de la tragedia de lo que pasó en los campos es importante y quizás hablar de fútbol no ocupa el primer lugar, pero lo que yo encuentro en esos capítulos es que, ojo, porque se le daba mucha importancia al fútbol dentro de los campos de concentración. ¿Es banalizarlo? No, la banalización ya la hacían los guardias nazis con sus prisioneros, a quien esclavizaban, asesinaban, pero además los hacían jugar al fútbol. Esa es otra historia. Pero lo que yo cuento y lo que trato de entender aún hoy, porque no es una investigación cerrada, es los por qué. ¿Por qué se va a jugar al fútbol dentro de un campo de exterminio a 200 metros de una cámara de gas, como fue en Auschwitz, por ejemplo? Y eso, créeme que hay que investigarlo, hay que escuchar testimonios, hay que ver videos, hay que intentar encontrar fotos. Yo te Y soy yo más honesto, o menos lo he encontrado. yo recorrí varios museos que, digamos, o tratan el tema específicamente y he visto todo tipo de manifestaciones culturales, música, tangos que han salido de los guetos, o sea, pinturas, esculturas, he visto todo tipo de manifestación artística. No hubiera imaginado jamás que jugaban al fútbol dentro del campo de concentración. Bueno, el Museo del Holocausto de Buenos Aires, gracias a mi investigación, tiene una pequeña esquinita en la que van a encontrar un video de fútbol dentro del campo gueto de Terezín y van a ver frases, van a ver fotos de equipos nazificados. Sí, no te lo imaginás porque, por esto, tuvo que salir de la Argentina esta idea, de decir, che, Mm, sí, usemos el fútbol para explicar el nazismo y el Holocausto. Y tuvo que salir de un loco por el fútbol que diga, para mí es importante. ¿Y sabés cuándo yo lo empiezo a encontrar? Con testimonios de gente que vos vas a conocer si yo te la nombro. Primo Levi. sí, por supuesto. Primo Levi es una de las personas que ha dejado los testimonios más interesantes y mejores escritos de lo que pasó dentro de un campo de concentración y exterminio, porque además está hermosamente escrito lo de Primo Levi. Y él en sí esto es un hombre, su segundo libro de esa saga de tres, dice esta frase, me dicen que los domingos hay conciertos y partidos de fútbol en Auschwitz. Como que él es el que primero que me dispara esto. Digo, wow, Sí. si Primo Levi lo cuenta, a ver qué hay. Y después empiezo a encontrar testimonios de prisioneros polacos no judíos, de españoles en Mauthausen, de ver videos de judíos jugando al fútbol en Terezín y en Westerbork, el campo por donde pasó Ana Frank. Ana Frank cuenta en su diario íntimo que se había enterado de partidos de fútbol entre escondidos y la policía en ciudades de Holanda. Y se me fue sumando esto, Marcos. Entonces, después yo intenté entender la lógica. Porque hay que entender la lógica de organizar un partido de fútbol en medio de una matanza, ¿eh? Y la lógica se explica como se explica todo lo que hicieron los nazis. La deshumanización de la cuestión, la deshumanización del otro. Yo puedo matarte de hambre
puedo asesinarte, puedo exterminar a todo tu círculo familiar, pero te voy a pedir que el domingo juegues un partido de fútbol de 7 contra 7. Porque no te considero humano, afectado por lo que te acabo de hacer. ¿Se entiende? Te considero casi un muñeco de metegol. Por ahí van algunas de las primeras respuestas. Wow. Es realmente fuerte, fuerte. Sí, sí, y Eh, vos sabés que es una forma también como medio, entre comillas, apto todo público para contarle a chicos entre 12 y 13 años hasta 18, porque yo con la muestra comencé a itinerar, es decir, salí del Museo del Holocausto y empecé a ir yo a las escuelas, privadas, públicas, primarias y secundarias. Es decir, yo abarco chicos entre 12 y 18 años y les empiezo a contar el sistema de un campo de concentración, por qué iban los judíos ahí, a través del fútbol. ¿Me entendés? Entonces, las fotos que muestro entre comillas, son aptas todo público, porque vas a ver claro. gente jugando al fútbol, con traje a rayas y rapadas, pero gente jugando al fútbol. Entonces, ahí es donde los chicos empiezan a hacer otro tipo de preguntas. Ujú, Eh, y después explicarles que, por ejemplo, el Bayern Múnich tuvo un presidente judío en la década del 30 antes del nazismo, que su ujú, entrenador era judío, que los judíos fueron los primeros que desarrollaron o que aportaron dinero para que los clubes alemanes que hoy conocemos, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Schalke 04, el Stuttgart, ujú, empiecen a comprarse camisetas, pelotas, a construir estadios. Los nazis consideraban al fútbol como un deporte judío. ¿Sabes por qué? No solamente por ujú, lo que te estoy contando, sino porque como los nazis lo analizaban como un deporte de la trampa. El fútbol es un deporte de la trampa, ¿no? Yo digo que te voy a tirar la mm, pelota allá, pero te la tiro allá, te hago un gol con la ujú, mano, me tiro en el área para que me cobres penal. Bueno, decían que era un deporte judío, un deporte de las democracias occidentales. ujú, De hecho, los nazis no profesionalizan el fútbol, no lo hacen en sus 12 años de régimen. Y el fútbol se termina nacionalizando en la década del 50 en Alemania, 20 años después que en la profesionalizando. Argentina. Ujú, Sí, profesionalizando 20 años después. ujú, Tienen un atraso que después, bueno, nos alcanzan y nos superan, ujú, pero de nuevo, el nazismo lo pudo haber utilizado, que lo termina haciendo, pero del lado del punto de vista de la propaganda, no del punto de vista del desarrollo físico. ujú. ¿Sí? Pero Eh, eh, el, na- tenían un seleccionado de fútbol. Sí, un seleccionado que ya existía, que lo desarrollan, que le suman jugadores austríacos a partir del Anschluss del año 38. El Anschluss es la anexión la de elección Austria de hacia Austria. Alemania. También se llevan un equipo, una parte del equipo austríaco a jugar para Alemania. Fracasa en el Mundial del 38 en Francia. Eh, y de nuevo, el fútbol lo desarrollan porque, ¿sabes quién era el que entendía la lógica del fútbol como la entendemos hoy? Es decir, un evento que masifica y que puede de alguna forma reproducir tu mensaje, Goebbels, el ministro de propaganda nazi. Es el primero que entiende que el fútbol llena estadios, que el fútbol populariza mensajes y es el que convence a Hitler de decir, tenemos que empezar a mirar esto, empezar a aportar para que equipos, si querés, nazificados o cercanos a nuestro régimen, ganen campeonatos. Hacer películas de grandes equipos alemanes para demostrar el poderío alemán. Mm, Hitler odiaba el fútbol. De hecho, va una sola vez a un estadio de fútbol. Después te cuento a qué partido particular. Pero es Goebbels el que le dice, ojo que acá hay algo que nos va a servir. Vos fíjate que esa ujú. lógica, al día de hoy, sigue funcionando, ¿no? Quien Sí, maneja el fútbol maneja el mensaje. tanto eso como el cine, ¿no? Goebbels tenía esos dos Sí. fuertes, eso Sí, y el sí, sí, cine. lo comprendió, fue, digamos, vamos a decirlo así, pionero en entender eso desde la Sí, propaganda. Así que tristemente pioneros. Sí. sí, 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 pero es una realidad. Todo lo que se hizo después ya lo había hecho Goebbels en la década del 30, Mussolini un poco antes con algunas otras cosas. Así que este proyecto cuenta un poco eso y se traslada muy fácilmente. Voy con mi auto, voy a la escuela que me lo solicite, la instalamos y charlamos durante una hora y media con los chicos, paso videos. Y de nuevo, no es que hablamos de fútbol, estrategias, quién es el mejor equipo, no de eso. No, 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 Hablamos de lo que historia. encierra el fútbol. Ujú.
¿Y qué encontrás vos en la comparativa, digamos, de aquella época? Me interesa mucho el proyecto en sí, el proyecto de... ¿qué quedó de eso? ¿Qué quedó en los clubes? ¿Qué quedó en el ambiente alemán o en el ambiente de Europa de Bueno, te esto? va a sorprender, te va a sorprender. Todo lo que es la historia del fútbol alemán y los judíos recién sale a la luz en el año 2006. Si yo te digo Alemania 2006, te digo Mundial, ¿no? ¿Te Claro, acordás? claro, sí, sí, El del papelito de Lehmann, Riquelme, sí, Messi sí, en el sí. banco de suplentes. Bueno, es en ese contexto entre 2000 y 2006, cuando los alemanes ya saben que van a organizar el Mundial, que historiadores tipo Ale Fabri, los Ale Fabri alemanes, ya teníamos, pensá que eh, la historia alemana es, termina el nazismo y empieza la Guerra Fría, ¿no? Entonces, todo lo que es revisión pre-nazismo recién empieza a mediados de los 90, el año 2000. Entonces es en el año 2000 cuando Alemania ya instituye su mundial que los Ale Fabris de Alemania dicen, che, revisando nuestra historia, nos damos cuenta que desde el 1900 a 1930 hay mucha presencia judía en nuestros archivos. Ya Ujú, sea fundadores, fundadores de clubes y federación alemana judíos, hasta estos aportantes o jugadores que han sido asesinados. Se calcula que durante el Holocausto se asesinaron a 300 jugadores de fútbol en los campos nazis. Lo que pasa es que al ser amateur no había por ahí un un registro. registro, pero hay jugadores de selección alemana judíos, Marcos, como es el caso de Julius Hirsch, que jugó para la selección alemana en Juegos Olímpicos y era el goleador de la selección alemana y que fue apresado y asesinado en Auschwitz en el año 43. Eh, entonces, los tipos, volviendo un poco más a la actualidad, estos últimos 20 años, se empiezan a encontrar muchos nombres. Entonces es una investigación abierta. Y sucede eso, que empiezan a encontrar que sus próceres eran judíos, sus próceres del fútbol eran judíos, ¿sí? Así como nosotros tenemos a próceres criollos e ingleses en todos nuestros clubes, ¿viste? Bien lo sabés que siempre hay un apellido inglés Sí, sí, dando sí, vueltas sí. por ahí. El Ellos tenían comienzo, sí. apellidos judíos. Digo, el creador de la Federación Alemana de Fútbol se llama Bensemann de apellido y era judío. Ujú, ¿Me Benzema. entendés? El del primer periódico deportivo es Walter Bensemann, esta misma persona, crea lo que es el diario Olé Ujú. alemán, el Der Kicker, que hoy se sigue leyendo, y era judío. Entonces, El as para el España. as español, digo, entonces hay un montón de historias que se van encontrando. Y despojos, mucho despojo, mucho club que por estar vinculado a lo judío ha sido despojado absolutamente todo, ni hablar de los clubes judíos, ni hablar en toda Alemania y en toda Europa, que sabés también lo que encuentro y a mí obviamente me produce una profunda tristeza como nos produce conocer un montón de obras artísticas perdidas, literatura. eh, me- lo que he encontrado es que hay un montón de clubes judíos que hasta el año 33, o en el caso del año de Polonia, el año 39, tenían un potencial, Marcos, que hoy no te digo que serían el Real Madrid, pero pelearían Champions League seguro, por la Ajá. cantidad de gente que los veía, por la cantidad ¿Y de buenos jugadores que sacaban. qué nombres te acordás? ¿Te acordás No, alguno de y esos el clubes? primero, a ver, el equipo más importante judío de la historia europea es sin duda el Acoag de Viena. Ujú, El Acoag de Viena era un club pionero en producir grandes, grandes jugadores. Entre ellos Bela Gutmann. Bela Gutmann va a ser un judío ujú, húngaro, bueno, en aquel momento Imperio Austrohúngaro, ¿no? Digamos, estamos un claro. poco en esa. Él nació en Hungría, se desarrolló en Viena, jugó en el Acoag. En la década del 20 el Acoag Viena le gana partidos al Chelsea, le gana partidos al Nottingham Forest. Había tres focos, para que entendamos los futboleros, en la década del 20 y 30 hasta el Ujú. nazismo, tres focos de gran producción de fútbol. Inglaterra, Inglaterra, fundamental, claro. ni hablar. La Italia de Mussolini, década del 20, década del 30.
y la escuela danubiana. La escuela danubiana es Praga, Viena, Budapest. Esos tres focos. Y en esa escuela danubiana los judíos tenían mucha presencia. Bela Goodman es uno. Y es presencia fuerte. Después tenés el Austria-Viena, que no es un equipo muy conocido. Sí, esta la conoce muy bien Ale Fabri, esta historia. Es el equipo de Matías Sindelar, el Messi de la década del 30, un austríaco no judío, pero que era un club con mucha presencia judía. Ganador de la Copa Mitropa. La Copa Mitropa era la Champions League de la década del 30, Marcos. Ujú. Si yo te digo Austria Viena, vos no lo conocés hoy. Si te digo a Coag Viena, debe jugar, no tienen instalaciones prácticamente en Viena. Tienen una página de internet un Hay una poco, coaje en algún lado, pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo en dónde. Una coaje, una poel o algo así. bueno, pero en todas las ciudades de Europa, Ujú, Marcos, había clubes judíos, sobre todo en el este. Alemania tenía más de 200 clubes judíos. ¿Sabés que se da una particularidad? La historia de los clubes judíos, una triste pero también interesante historia, que es que a partir de las leyes raciales del nazismo en 1933, en abril, para que entendamos, en abril del 33, 2 meses después de la asunción de Hitler, los clubes eh, no judíos echan a todos los judíos de sus filas, a todos, jugadores, entrenadores, hinchas. Abril del 33. Pero esa ley racial lo que les permitía era seguir practicando deporte en clubes originalmente judíos. ¿Se entiende? ujú. Es decir, Sí, sí, un sí. judío pasaba del Bayern Múnich a anotarse en el ACOAC de Berlín, por ejemplo. Ok. Entonces esos clubes judíos se empiezan a llenar de gente, se empiezan a abarrotar de gente. Pasan de 7.000 socios a 50.000 en un año. Barbaridad. Y empiezan a hacer, mirá qué interesante esto, algo como lo que pasa con una historia menos triste en la Argentina. Los clubes en Alemania empiezan a ser centro de reuniones, donde la gente empieza a casarse, a conocerse, a hacer bailes, a hacer Claro. bar mitzvah, a educarse, porque hay dos lugares que todavía no van a ser intervenidos hasta el año 38-39, que van a ser las sinagogas y los clubes deportivos. Esos van a seguir en pie con cierta libertad de acción hasta el año 38-39. Entonces se van a llenar, pero como había, vamos a decirlo así, mucho en Alemania sobre todo, judío ateo, las sinagogas no van a tener tanta Claro. gente como sí los clubes deportivos. Y Y eso pregunto, también lo que descubro. ¿esos clubes estaban federados o esos clubes competían contra los clubes no judíos? Algunos sí y otros no. Yo encuentro en Austria y Alemania que competían en torneos internos, si querés, o más de regiones Ujú. contra equipos no judíos. Eso sí, pero otros no. Lo que pasa es que no todos desarrollaban el fútbol. Había muy buen desarrollo en natación, en lucha grecorromana, boxeo ni hablar, mucho, mucho deporte de aquel momento, mucho más fuerte que el fútbol, que incluso no era tan profesional. Y todavía a Europa del Este va llegando un poco más retrasado, salvo a ese sector del Imperio Austrohúngaro. Pero juegan, algunos sí y otros no. Juegan, esto que te O- digo, algunos Ok, entonces ahora campeonatos se entiende, liga un poco esta producción de los clubes o la enorme producción de los clubes a que cuando los judíos son masivamente llevados a los campos de concentración, una de las actividades que tengan o que hayan tenido era también jugar al fútbol. Sí, y otros deportes, ¿eh? Yo encuentro handball, encuentro algo parecido al béisbol, que sería casi como un cricket, boxeo, algo de vóley y no mucho más, pero masivamente el fútbol. Lo que pasa que es según también el motivo por el cual jugaban los judíos. La mayoría de los judíos van a jugar en los campos de concentración para ser fotografiados y filmados, Marcos. Claro, Es decir, como propaganda. En muchos casos no eran permitidos jugar y eran otro tipo de prisioneros los que jugaban. Los polacos, los prisioneros claro, políticos, algunos gitanos, muchos, muchos españoles en Mauthausen, mucho español republicano capturado después de la derrota en la Guerra Civil Española. claro, Mucho va a jugar al fútbol en Mauthausen, en Austria, con ese recuerdo de que los judíos no tenían mucha posibilidad. Y a los judíos lo vas a encontrar en Terezín y en Westerbork, un poco en Auschwitz donde hay
historias igual muy terroríficas también del fútbol, ¿no? De fútbol para comer, del fútbol para sobrevivir, de medirte qué altura tenías en un arco de fútbol para ver si ibas a la cámara de gas o no. Esto lo cuentan incluso en el juicio a Eichmann. Hay testigos que cuentan sobre lo que llamó el arco de la muerte, Mm, ¿sí? Cómo medían seres humanos en altura en un arco de fútbol al lado de la cámara de gas. Quien sobrepasaba la línea se quedaba, quien no sobrepasaba la línea, digamos, qué sé yo, 1,70 m, afuera. iba a la cámara de gas directo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Cómo ves hoy la llegada de esa, digamos, cómo siguió eso en la historia en Alemania? Digamos, ¿Alemania después tuvo una reivindicación de eso o De a Europa tuvo poco, una sí. reivindicación? Sí, de a poco se entregan premios. Bueno, este proyecto, modestia aparte, ganó por primera vez un proyecto internacional, gana un premio en Sí. Alemania, que es el premio Julius Hirsch en 2018, entregado por parte de la Federación. Hay mucho premio, mucho proyecto en contra del racismo, antisemitismo o discursos de odio en general, que tienen nombres de presidentes o jugadores judíos. El Bayern Múnich, por ejemplo, una vez al año hace una conmemoración a quien fue Kurt Landauer, el presidente del primer campeonato ganado por el Bayern Múnich en el año 32. Eh, Su estadio, el Allianz Arena, la calle lateral se llama Kurt Landauer, hay una estatua. La Federación Alemana entrega el premio Julius Hirsch. El Borussia Dortmund trabaja muchísimo en contra del antisemitismo, en muchos casos llevando los pocos sobrevivientes que quedan hoy vivos de la Shoah, a dar una charla a los hinchas. Eh, esto es increíble, esto lo puede googlear la gente. Busquen el campo de concentración de Dachau, Dachau, se escribe que está Sí, cerca de sí. Múnich. Todo el tiempo recibe a las hinchadas que van a Múnich a ver a sus equipos de visitante, al Allianz Arena, los recibe y primero pasan por Dachau a escuchar charlas y a ver cómo era un campo de concentración. No, es impresionante cómo se labura en Alemania en ese sentido. Ujú, Eh, Viste que estaba el proyecto de organizar el Juego Olímpico, ojalá se dé en el año 36. ujú. Berlín, Tel Aviv querían hacer, un poco tratando de conmemorar el juego, conmemorar, o bueno, dar vuelta a Sí, página recordar, al Berlín recordar, 36. homenajear. Homenajear, si querés, a lo que pasó. Pero hay mucha reivindicación, hay mucha calle. Esto, yo entiendo que hay mucha gente muy enojada con el pueblo alemán, con la historia alemán, en cuanto a los judíos. Ujú, Yo lo que puedo decir por experiencia de haber ido es que si hay en un lugar donde lo que pasó no se discute es en Alemania, más allá de lo que pase hoy políticamente, Marco, pero esto está pasando en todo el mundo. Y entiendo lo de las derechas y las ultraderechas. Pero Alemania tuvo un revisionismo muy fuerte, una desnazificación muy fuerte. ujú. Hay próceres del deporte alemán a los que se los ha revisado muy bien y se les ha bajado la estatua, ¿eh? Se han cambiado calles, se han cambiado institutos deportivos de nombre Ajá. después de que se revisó la historia Gente de que estaba muchos de ellos. relacionada con el régimen nazi. Sí. Te cuento un secreto Mm. que te va a interesar porque sos argentino y a la gente que nos escucha también. Ya te conté varios secretos, pero te cuento uno más. ¿Vos sabías que el CENAR, el Centro de Alto Rendimiento Argentino, el que está ahí en Avenida Núñez, Libertador. Sí. sí, uno de sus salones deportivos donde practica, seguro creo que si no es el básquet, el vóley, pero es uno de sus grandes salones, tiene el nombre de un nazi que se llama Karl Dim, que era un profesor de gimnasia que vino en la década del 60 y era un educador del deporte muy famoso de aquellas épocas, pero revisando su historia, formó parte de las Juventudes Hitlerianas y la organización de los Juegos Olímpicos del 36. Y nadie presta atención de Todavía eso. yo lo estoy gestionando, lo que pasa es que los tiempos cambiaron, acá en la Argentina lo sabes muy bien, Ujú, pero hay algunos legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que me están tratando de ayudar para cambiarle el nombre a ese ujú. salón. Claro. Sí, se va a lograr, Eh, seguramente se va a lograr. pero bueno, digo, Ante para eso que no, entendamos, no, ¿no? no Cómo hay. se fue expandiendo un poco todo.
Sí, es muy interesante. Yo no quiero resaltar de vuelta el premio que que recibió este proyecto, porque quizás lo dijiste al pasar y por ahí lo dijiste hasta en voz baja por el Sí, poco porque es tuyo, pero es un premio muy interesante. La Federación de Fútbol Alemana nunca había premiado no, un proyecto de fuera de Alemania en que, digamos, que manifestara o tratara temas relacionados con el nazismo o con lo que tuvo que ver con el sí, holocausto. Y el trabajo de Leo Al-Bahari es el primer sí, trabajo que recibe el premio Hirsch, que es el premio que da la Federación de Fútbol Alemana, que sí. bueno, que la verdad que es para felicitarte y mucho. Bueno, gracias. Te cuento la historia porque tiene que ver un poco cómo nos miran ellos. Este premio se entrega desde el año 2005. Cuando yo estreno la muestra, con cierto apoyo de la embajada alemana, a mí me llega una propuesta de alguien que vio esto desde Alemania y dijo, como que le preguntó a la embajada, se ve, che, ¿qué pasa con que un argentino esté contando nuestra historia desde allá? ¿Por qué? Bueno. Nos mandaron un poco a llamar, yo presenté una propuesta, les conté un poco de qué se trataba, y un día me llamaron y me dijeron, mirá, no solemos dar un premio a proyectos extranjeros, pero es la primera vez que vemos algo así. Así que nos fuimos para Alemania, nos mandaron a llamar, tuvimos una entrega de premios con el presidente de la federación de aquel momento, y fue la misma la pregunta. ¿Por qué en la Argentina se habla de esto? Y yo lo tuve que explicar, pensé que sabían nuestra historia. Le digo, miren. En la Argentina tenemos la comunidad latinoamericana judía más grande, en Buenos Aires. Tenemos muchos sobrevivientes del Holocausto entre nosotros. Ujú, También tenemos el otro feo récord, que es haber recibido gran cantidad de nazis escapados. Em, la comunidad judía argentina es muy fuerte y ni hablar de lo que es el fútbol para nosotros. Por lo tanto, se me ocurrió hacer este proyecto. Te voy a contar un poco el contexto. Marcos, vos que sos futbolero vas a entender de qué te quiero decir. Y yo les hablaba de que en la Argentina había mucha violencia en nuestras canchas, ¿sí? Lo que ya sabemos, ¿no? sí, Las barras bravas, un poco la locura que se vive acá. ¿Sabes cuándo me entregaron el premio? El 17, 20 de noviembre del 2018, una semana antes, 2 semanas antes del piedrazo del Boca River de la ajá, final suspendida que termina en Madrid. ujú. Vos fijate, yo estaba en Alemania el día del piedrazo. Ah, Voy, mira. me compro una cerveza, me siento en un bar argentino a ver el partido y de repente el partido nunca empezó. Y yo una semana antes les contaba, miren, tenemos mucho problema de violencia, de racismo, de discriminación, algo de antisemitismo, porque sucede esto, esto y esto. Oh, ellos me miraban como, wow. Bueno, una semana estuvo la prueba porque todos Claro, los noticieros alemanes mostrando el piedrazo al micro. Fue una vergüenza mundial eso. increíble, increíble. Así que fíjate el contexto, ¿no? Y Sí, fue muy lindo y que nos hayan reconocido. No, no es fácil llegar a Alemania, ¿eh? no, Yo, no, me imagino que no. de hecho, logré algo que Messi no, que es ganarle algo a los alemanes, che. Sa- Todavía, sabe- Sí, todavía, sí, sabés que nos invitaron al Museo del Fútbol Alemán y la mitad del Museo del Fútbol Alemán habla de Argentina, porque ellos hablan del 74, del claro, 86, claro, del claro, 90, del 2010, claro, del claro. 2014, todo está en relación a Argentina. Claro, Así de que alguna había un poco manera. de liga ahí. Está bien. Leo, yo la verdad que me quedaría charlando horas con vos porque cada aspecto me parece, cada cosa que decís abre una ventana para entrar, ¿no? Y la verdad que bueno, como no digo que el tiempo es tirano porque esto un poco lo manejamos también nosotros, pero sí, la idea es que, que tengamos un coto para que la gente pueda digerir también todo esto que está pasando. Obvio. Me faltó un poquito que me hables de Hamburgo, y del San Poli, que es uno de los cuadros en este Sí, momento el más. equipo de Ale Fabri, pero que te lo cuente Ale Fabri, eso, que es fanático. Y todos los No, hinchas de no, por eso, porque como es marrón, todos los claro. hinchas de Platense son Sí, hinchas del San somos Pauli. exacto. Pero no solo por eso, porque es una institución que es justamente antinazi, o sea, es una Sí, hinchada que es justamente antinazi
y que se ha manifestado Sí, muchas veces, ¿no? es muy Con- interesante. Es con pro todo. refugiados, ayuda mucho a los Exacto. refugiados, Una hinchada muy, muy antidiscriminación. progresista, muy Es progresista. hermoso, es hermosa esa historia. Pasa que es un club muy nuevo, no tiene tanta historia con respecto al nazismo, pero bueno, reivindica otras cosas que son muy interesantes hoy en día, sobre todo. Sí, así es, así es. Bueno, Leo, te estoy muy, ya casi te digo Ale, Leo, te estoy muy agradecido porque la verdad que esto es muy interesante, es un buen aporte. Ojalá la gente a partir de ahora pueda empezar también a entender que el nazismo, si bien es todo lo que vimos todo el tiempo, todas las cámaras de gas y todas las desgracias que hemos visto, hay un aspecto nuevo que vos descubriste o que vos desarrollaste a través de un descubrimiento y que es súper, súper interesante para también sumar a esa desgracia que fue el Holocausto. La verdad que te estoy agradecido también El porque agradecimiento es mío, gracias. no siempre uno tiene el privilegio y el gusto de encontrar a alguien que haya trabajado tanto en un tema como este y premiado como corresponde, ¿no? Gracias, Marcos. Gracias por el espacio. Gracias por permitirme hablar de fútbol y de otras cosas. La gente nos puede encontrar en arroba no fue un juego en las redes sociales, sobre todo en Instagram, como para conocernos, contactarnos, si se interesan por la muestra, poder ver qué podemos hacer. Así que de cualquier parte del mundo, en habla hispana, estamos ahí sin lugar a dudas. Bárbaro. Un abrazo grande. Él es Leo Albajari. Un Arroba, abrazo. no fue un juego, ahí lo encuentran a él. Y bueno, un lujo que nos dimos hoy acá. Gracias. Un saludo.